Egmont, vamos a traer a Felipe Botalla, Operación Hagen, el misterio del proyecto nuclear nazi que pudo cambiar la Segunda Guerra Mundial. Este es el primer libro que conocí yo de Felipe Botalla y que lo conocí a través de un programa en Cataluña de radio en el que participé a través de el antiguo Messenger de MSN, ya para la gente talludita. Es algo que existió y a través de ahí pues podía contactar con el receptor de mensajes del programa y bueno, pues había un cierto diálogo. Ahora el señor Alex, el conductor del programa, que ahora sigue también con temas de misterio, pues tengo el contacto a través de WhatsApp y de Facebook. Pero bueno, también he hablado con el señor Felipe Botalla y de momento no ha habido la posibilidad de recibir la firma para este libro y los demás que tengo de él, pero quizá algún día, nunca se sabe. Hemos tenido conversación a través de correo electrónico. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es el hecho de que Alemania, en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, tuvo una mala costumbre, muy mala. En tanto en cuanto, cuando uno va a la guerra, va a ganarla, no a ser el galardonado con el mejor diseño o la mejor capacidad de ingeniería. Quieren ganar la guerra en curso. Pero a veces se tiene la idea en Alemania de que hay que hacer los diseños de manera manual, cuidada, como si fuera a durar muchísimo, pero con la ausencia de la perspectiva de que en la guerra se pierde mucho material porque evidentemente se confronta con el enemigo. Y a veces uno tiene la perspectiva de que Alemania, tanto en el final de la Primera Guerra Mundial como en el final de la Segunda Guerra Mundial, está construyendo las armas de la siguiente gran guerra. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial tenemos visores nocturnos, tenemos misiles guiados por cámara de televisión, tenemos el ámbito del Messerschmitt 262, el caza a reacción, tenemos la V1, tenemos la V2, tenemos un montón de armas, ciertamente está el Panzerfaust, a la hora de establecer el diálogo con la siguiente guerra, en donde se beneficiaron un poquito los soviéticos y los occidentales, estadounidenses, británicos, a la hora de establecer el marco general donde tendrían sus nuevas armas, incluso la perspectiva del espacio, ¿no? Los hermanos Horten, la ala voladora, el Silbervogel. Hay perspectivas muy interesantes, el A-10 de Werner von Braun, con lo cual ciertamente hay unas armas, las Wunderwaffen, las armas maravillosas, que realmente existieron. Y aquí tenemos la propuesta de respecto al ámbito del arma nuclear, en tanto en cuanto es el ámbito más grande que uno puede adquirir respecto al ámbito de la Segunda Guerra Mundial y de la ingeniería nazi. Mucho más allá de Peenemünde, mucho más allá de esta zona de pruebas, está la perspectiva de un tal Hans Kammler, general de las SS, que es el gran olvidado porque la mayor parte del público se centra en el programa oficial y no en programas más secretos de las SS. Pero Felipe Botalla, desde su tierna infancia, siempre interesados del ámbito más oculto de la guerra, más mítico y místico, nos trata de establecer esta relación con esta propuesta literaria, cuyo hilo conductor es una perspectiva respecto de esa gente que trató con proyectos más secretos en la zona de Bohemia y Moravia, es decir, la actual República Checa, la zona de Praga, más del corazón del Reich, con propuestas como por ejemplo la de propia arma nuclear. En
Ciertamente el proyecto oficial establece un marco general con el agua pesada en Noruega para la refrigeración del ámbito de los posibles reactores nucleares y también en principio la idea de la incorporación de un reactor nuclear en los submarinos para la propulsión nuclear y poder permanecer más tiempo inmersos dentro del corazón de la mar. Pero también hubo la propuesta del arma atómica. Aquí tenemos precisamente la reflexión que viene aquí detrás, la propuesta de Nautilus, el misterio del proyecto nuclear nazi que pudo cambiar la Segunda Guerra Mundial. Operación Hagen es una historia novelada que detalla el desarrollo, preparación, dificultades y personajes y objetivo del proyecto atómico alemán durante la Segunda Guerra Mundial y la misión de lanzamiento de la primera bomba atómica utilizada durante el conflicto, casi medio año antes que los americanos sobre Japón. Personajes muy conocidos y otros que han permanecido en la sombra, pero ligados al proyecto atómico, aparecen en este libro tal y como fueron y tal como actuaron. Desde la perspectiva de los pilotos que llevaron la bomba hasta su destino, la obra expone todos los pasos que se siguieron y el porqué del objetivo final del bombardeo tan alejado de Nueva York o Londres como era previsible. Esta es la apasionada verdad silenciada por los vencedores, la gesta de un grupo de hombres y de una misión suicida con un solo objetivo: cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial y de la historia. Ciertamente hay una perspectiva respecto a la isla de Rügen, en donde supuestamente hubo un blackout, un cierre de la electricidad en un determinado momento, en donde se tiene esa idea de que hubo como mínimo, una explosión de un arma sucia, con su consiguiente evento electromagnético, pulso electromagnético que destruyó en parte las infraestructuras eléctricas de esta isla en la zona del Báltico. Tenemos la perspectiva de que el señor Mussolini, que ya desde el año 43 tenía una cierta dificultad de perspectiva del ámbito de la guerra, sobre todo porque había sido detenido por la destitución del Gran Consejo Fascista y la forma de cambio del general Badoglio, de Víctor Manuel, rey de Italia, de la Casa Saboya, no la Casa de Piamonte. Ciertamente, la detención en el Gran Sasso, la posterior liberación por el comando de Otto Skorzeny, tenemos ahí una definitiva subordinación del proyecto político de Mussolini al del señor Hitler. Ya en el año 44 estaba clarísimo la República de Salo, la República del Norte, la República Social Italiana, bajo las huestes del señor Alfred Kesselring, en el norte de Italia, ya estaba subordinado, era un socio menor del final de la guerra. Y por lo tanto, vemos que la mentalidad de Mussolini había perdido un montón de enteros a la hora de seguir manteniendo la confianza en la guerra. Por eso, en parte, se ameritaba, en teoría, dicen las crónicas, una perspectiva de esas armas buenas, nuevas, las armas maravillosas. Una de ellas era el arma atómica. Hay, como digo, dos perspectivas, una de un arma sucia y otra de una prueba como el Trinity, en el ámbito de Nuevo México, en la zona de Alamogordo, para la prueba de la primera supuesta arma atómica del mundo. Digo supuesta porque estaríamos hablando de Operación Hagen, que los alemanes serían la primera propuesta, y estaría probado precisamente en la isla Rügen, en Alemania. Al haber tenido un éxito, en principio, pensaron en hacer una voladura más amplias. En principio hay algunos mapas que se han encontrado respecto a una radiación de un hipotético arma atómico entre el ámbito del Battery Park en Nueva York, en una zona donde luego estarían las Torres Gemelas para una
zona de acción que solamente se puede entender como un ataque nuclear. Pero ciertamente haber hecho un ataque nuclear en esos momentos, debiendo haber pensado en el ámbito del 7 de diciembre de 1941, el Día de la Infamia, y la lucha que supuso para la opinión pública respecto a la entrada formalmente de la Segunda Guerra Mundial por parte de los estadounidenses, se debió pensar, en principio, bajo estas premisas en el ámbito del alto mando alemán, del partido nazi, que hacerlo directamente y que hubiera un bombo atómico en Nueva York, o también, por qué no decirlo, en Londres, que estaba bastante más cerca, hubiera impedido a los Estados Unidos y al Imperio Británico a mantener una lucha fratricida hasta el final, hasta la derrota de uno de los dos. Y por lo tanto, en principio se pensó, según la premisa de Operación Harden, la idea de, desde Noruega, hacer un vuelo, en principio en dirección opuesta a Nueva York, pero con un bombardero de larga distancia y con la misma distancia en la dirección opuesta para que en determinado momento, cuando hubiera pasado la información al ámbito aliado, se dieran cuenta de la distancia recorrida y que en vez de en esa dirección fuera en aquella otra, llegaban a Nueva York y podían lanzar la bomba y volver a Alemania perfectamente. Alemania, entendiendo como el Reich paneuropeo, estamos hablando. Por lo tanto, ahí tenemos esa idea. ¿Y dónde sería? Habrían pensado un lugar más bien despoblado para hacer la prueba. Y era el ámbito de donde fue el choque, supuestamente en el comienzo del siglo XX, en el choque del bólido, en la zona del centro de Rusia, en ese ámbito en el que supuestamente en este lugar hubo el choque de un bólido extraterrestre, pero que en principio se tiene la conceptualización, y ahí es el momento vidrioso en el que digamos que no me termino de encajar, porque hubo algunas noticias precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que al autor de los descubrimientos le enviaron al frente y por tanto acabó muerto, pero es la parte un poco más difícil de entender, en la que precisamente en este conocido choque estratosférico de comienzos del siglo XX en Rusia, bien conocido, sería una mentira del régimen soviético para tapar la bomba atómica lanzada en este momento de los años 40 en la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que supuestamente los alemanes hicieron esa prueba externa. Los ejércitos soviéticos tuvieron una parada técnica, en principio para ver si era una forma de lanzamiento que iba a ir acompañada de algo más, tal vez pensando que después de esa prueba iba a ir Moscú, al garete, o alguna otra circunstancia, y al ver que no había nada más, no había ninguna otra, prosiguieron el viaje en adelante en dirección al corazón del Reich. En principio también se dice que no hicieron paso de la información, que se la quedó Stalin para sí mismo, y que no enseñaron las cartas, que tal vez hubiera meritado una forma de debilidad del propio sistema soviético para con los aliados occidentales, especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido. También se tiene la idea, precisamente, de que Fat Man y Little Boy en realidad no fueron armas estadounidenses, en tanto en cuanto se tiene la idea, por el libro, tenemos la idea de este libro, de que el proyecto Manhattan fue un completo fracaso, y que para la entrega de Hans Kammler se intercambió con parte de los ingenios que había creado su unidad secreta. Y entre ellas están dos armas nucleares que luego Oppenheimer supuestamente dijo: ay, pero habéis probado la de uranio, pero no habéis probado la de plutonio. Y dijo: es que la de plutonio ya la han probado los alemanes por nosotros. Y ahí estaría una ranura en esa sinceridad
para ver precisamente las manos del grupo de Kammler por detrás, con una estructura y diseño en principio de estas dos armas muy germánica, pero cambiado el color por algo más chillón y quitar las posibles referencias a peligro, Achtung, a la hora de establecer el diálogo con estas dos armas. Y precisamente ahí tendríamos esa idea, precisamente, de que cuando se está especulando con una tercera hipotética bomba atómica, no tendrían hasta después de una serie de meses. Y también tendremos esa película de U-Boat, el submarino, la 2, en donde cogen los estadounidenses un submarino que en principio va a llevar ingenios a Japón, y esto es verídico, un elemento que era muy importante, como era la posibilidad para que todos los focos de la implosión con el núcleo de la bomba atómica pudieran ejercer su presión a la vez exactamente, porque si había una desviación, aunque fuera de una micra de segundo, digamos que desestabilizaba la fisión, con lo cual evidentemente hacía inviable la explosión atómica. Y esto en parte tuvo su beneficio en estos elementos inventados por Alemania, que fueron incorporados a través de la toma de este submarino, como digo. La película El submarino de 1981, que está comentada en el canal, tuvo una secuela que habla de la toma de este otro submarino a final de la guerra, lo cual ciertamente llega tarde para el frente occidental, pero llega justo a tiempo para incorporar ese arma atómica, en principio, con la idea de que pudo haber sido asumido por el ámbito de la bomba en Fat Man y Little Boy. Pero el libro este dice algo más allá, que es que fue un fracaso la Operación Manhattan y que las dos armas son en realidad alemanas. Por lo tanto, con todo lo que hemos comentado, es un libro que amerita echarle un vistazo para poder aproximarse con el arma atómica alemana y todo lo que viene alrededor. Es, por lo tanto, una propuesta literaria interesante para los que les guste el misterio, el proyecto nuclear nazi y la Segunda Guerra Mundial. Y sin más, es que ricasco, auguro robat, vete bien.